Muchas gracias. Buenos días, Egunon. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por haberme invitado. Vengo aquí en representación del LifeWatch ERIC, European Research Infrastructure Consortium. Soy su CTO, director técnico TIC, aunque actualmente estoy todavía basado en lo que es el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el Gobierno de España. Mi presentación, buscando sinergias, ciencia ciudadana y ciudades inteligentes, actividades en LifeWatch ERIC y la unidad de investigación conjunta LifeWatch España. Por aclaraciones, ERIC no significa Enrique, para empezar. Y entonces, la presentación se estructura en una primera parte, una introducción de qué es el LifeWatch ERIC y la JRU LifeWatch España, la Joint Research Unit LifeWatch Spain, buscando sinergias, los roles de la ciencia ciudadana y ciudades inteligentes en la biodiversidad y gestión de ecosistemas, algunos casos prácticos, y unas conclusiones iniciales, porque hay mucho que se puede decir. En primer lugar, ¿qué es LifeWatch? Bueno, LifeWatch es una infraestructura europea estratégica de e-ciencia, o sea, con la aplicación del estado del arte de la tecnología de la información para la ciencia, para la investigación perteneciente a la hoja de ruta ESFRI, centrada en cómo evaluar el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Tiene que ver con ecosistemas, especies, factores de escala, todo el tema de análisis de proteínas y genes, todos los temas de evolución de los ecosistemas y en el tiempo. Por eso hacía la pregunta antes sobre el Big Data, también para dar pie a cómo estamos llegando a un punto tecnológico, a un punto de inflexión en el humus tecnológico, ¿no? En todo esto, para que ayude a mitigar o a preservar lo que nos va quedando. De manera que el LifeWatch aborda los grandes desafíos ambientales y apoya las soluciones estratégicas basadas en el conocimiento para la preservación del medio ambiente. Tiene que ver con los grandes 5 tópicos: ecología, biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas, cambio climático, pérdida de fragmentación de hábitats, especies invasoras, impactos compuestos. Y teniendo en cuenta el desafío que supone ver la Tierra como un sistema acoplado, un sistema complejo y acoplado, teniendo en cuenta todo el tema de oceánico, atmosférico, los sistemas climáticos, los procesos biológicos y todas las interacciones complejas entre litosferas, hidrosfera y atmósfera. Lo que está claro es que estamos sufriendo un cambio climático por un lado y por otro lado la presión de una población humana creciente. Eso supone, ante todo, una pérdida de biodiversidad, conjuntamente con los cambios en el uso del suelo, desertificación, agua disponible, todo está entrelazado. Y como científicos y tecnólogos tenemos que hacernos preguntas, o sea, ¿cómo gestionar paisajes marinos y terrestres multifuncionales? ¿Dónde están los umbrales en las estructuras y funciones del ecosistema? ¿Cómo los cambios afectan la provisión de servicios del ecosistema? ¿Cuál es el impacto de los cambios en el clima, contaminación y usos del suelo y mar sobre la biodiversidad? ¿Qué acciones adoptar para garantizar una sostenibilidad a largo plazo? Y, sobre todo, ¿nos podemos adaptar al cambio global? No solo climático, sino sociológico, inherente o que se asocia al climático. Bueno, ya introducimos aquí el concepto de crecimiento sostenible, mediante el cual, previamente, para lo cual necesitamos comprender los límites umbrales críticos medioambientales, es decir, la resiliencia de los ecosistemas, su capacidad de recuperación y la relación entre la biodiversidad y servicios esenciales ecosistémicos, puesto que recientemente surge una nueva rama de la economía, que es la economía de los sistemas y biodiversidad, ya que es necesario garantizar la provisión, regulación, soporte y cultura de los servicios asociados. O sea, de alguna manera parametrizar todo el tema relacionado con la gestión ecosistémica y, de hecho, bueno, desde el año 2010, con la publicación del TEB, se pretende sistematizar eso de alguna forma. Y para eso hace falta datos. Y con un factor clave, la internacionalización, o sea, la cooperación internacional, por estos factores de escala a nivel global. Para tal fin, se constituye el IPBES, el Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, que es el equivalente al IPCC para el cambio climático y para lo que son las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero, de manera que, basado en los ambiciosos objetivos de Nagoya, mediante los cuales se quiere mitigar esa pérdida de biodiversidad y asegurar que para 2020 los ecosistemas pueden llegar a un punto adecuado a saber recuperar a un punto críticamente sostenible. Para tal fin también se genera lo que es el GEOS, o sea, el Global Earth Observation System of Systems, donde se genera lo que es GEOBON, que es el correspondiente al grupo de observaciones de la Tierra para biodiversidad.
Y la Unión Europea, en su política de querer unificar todo y crear la patria común europea, pues dice, bueno, a través de la Dirección General de Investigación y de Innovación vamos a lanzar lo que es la hoja de ruta ESFRI, la European Strategy Forum for Research Infrastructure, creamos un subapartado de infraestructuras medioambientales y se identifica la iWatch como una crítica para biodiversidad y gestión ecosistémica. Después de una larga travesía por el desierto, finalmente en marzo de 2017, la iWatch ya es considerada como un ERIC, el único que va a ser dirigido por España, European Research Infrastructure Consortium, lo cual nos da mucha potencia para, desde el punto de vista de gobernanza, abordar este tipo de temáticas. Y, bueno, aquí es cuando recibimos la condecoración en Sevilla en mayo. Y, para tal fin, la iWatch está cooperando con centros distribuidos, incluyendo las regiones, la Europa de las regiones, muy importante, Europe of the Regions, de manera que se establece una conexión basada en unas Common Facilities, en un triángulo compuesto por una sede en Ámsterdam, en la Universidad de Ámsterdam, otra en la Lecce Regione Puglia, y en Andalucía, la región andaluza, en España, de manera que en Holanda tiene lugar lo que es la coordinación científica de laboratorios virtuales, el centro de servicios está en la Regione Puglia y los cuarteles generales, sede estatutaria y todo el soporte a la ICT Infrastructure, la infraestructura distribuida TIC, se coordina desde allí. Pero solos no, con amigos sí. O sea, que tenemos otros países miembros, full members, son Bélgica, Grecia, España en sí, Italia, Holanda, Portugal, Rumanía, Eslovenia, y si todo va bien en pocos meses también estará en los países de Escandinavia. Y bueno, poco a poco vamos creciendo en ese espíritu paneuropeo federado de acuerdos entre miembros de Estados de la Unión. Tuvimos la primera asamblea en Sevilla el 8 y 9 de mayo de este año, a comienzos del que viene tendremos la segunda, y el rol de España fundamentalmente, como comenté antes, se basa en tener su sede estatutaria, la coordinación de las tecnologías de la información asociadas y todos los temas que tienen que ver con propiedad intelectual, open data, provisión de e-services, aspectos legales, services legal agreements con otras organizaciones, el software factory y el hardware factory de todo lo que se demande de los Estados miembros de la Unión Europea. Hay una componente de innovación muy fuerte en todo esto. De manera que en España, a día de hoy, la comunidad LifeWatch está estructurada por 30 organizaciones, con fecha el día de diciembre. Hablamos de gigantes como CIEMAT, CSIC o OPIS o el INTA, y también gigantes dentro del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, las confederaciones hidrográficas, el Inventario Español de Patrimonio Nacional de Biodiversidad, gobiernos regionales como el de Andalucía y el de Galicia, universidades como la Navarra, que hoy nos acoge, campus de excelencia internacional como Andalucía Tech, la Pablo de Olavide, Universidad Pablo de Olavide. Bueno, hay una amalgama en un esquema de gobernanza en el cual tenemos un comité directivo, un comité de seguimiento, una oficina técnica con sus comités científicos y técnicos asociados y 3 paquetes abajo de trabajo. Uno que es el de gobernanza legal, el otro el científico puro y duro y la parte TIC, que es muy importante como provisión de soporte, como herramienta estructuradora de toda esta comunidad. Claro, esto es España, pero antes dijimos que esto se estructura a nivel no solo europeo, sino paneuropeo. ¿Por qué? Porque en unos acuerdos que tuvieron lugar, por eso dije antes que era una travesía por el desierto, los países participan mediante contribuciones in kind, in cash, o sea, mediante un 85% de su contribución en especie, amortizando infraestructura que ya tienen, inversiones, y un 15% para el mantenimiento operacional de esas infraestructuras. Todo bajo el fin de crear una arquitectura de un sistema de información, donde veis abajo recursos distribuidos, la infraestructura y la composición de unos servicios que con un mecanismo iterativo permite que incrementalmente y basado en estándares abiertos y sobre todo europeos, crear un sistema de información común para la biodiversidad y gestión de ecosistemas. Pero basados desde cero, from scratch, no desde cero. Partimos de las buenas prácticas de Brasil Open Bio, Elixir, CETAF, IVON, Synthesis, UDAG, GBIF, Global Biodiversity Information Facility, EGI, Ibergrid. O sea, existen ya iniciativas financiadas por la Unión Europea y otras cuyos resultados están allí. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que hay con los proyectos de la Unión Europea, de los programas marcos, es que cuando termina el proyecto, muere el proyecto e incluso el mantenimiento operacional de esos.
Y nosotros lo que queremos es rescatar esas buenas prácticas y meterlas ahí, de alguna forma. Siempre con estándares abiertos. Pero solos desde Europa no, saltamos al resto del planeta y, claro, en cooperación con CRIA en Brasil, con DataOne en Estados Unidos, Josh Jovon, CAS, la Academia de Ciencia de China, ALA, dirigiendo un proyecto bastante interesante que dirigimos desde España, desde la Universidad de Granada, a través del TER, del nodo de gestión del TER, que es COPEUS, que es el proyecto de cooperación con Estados Unidos de Norteamérica, la definición de los estándares de definición de interoperabilidad semántica de metadatos. Ya empiezo a decir palabras un poco TIC, un poco raros, pero bueno, iréis viendo dónde quiero ir a parar. Y todo en estrecha colaboración con la Research Data Alliance, Globis B, o sea, para la generación de indicadores, Essential Value Variables, Essential Biodiversity Variables, y con lo que por ahí estáis escuchando últimamente, que es el European Open Science Cloud, o sea, la creación de la meganube para la ciencia en abierto europea. Y no solo, pero voy a parar aquí. De manera que el impacto que se espera es estructurar el espacio europeo de investigación, teniendo en cuenta los grandes desafíos de la sociedad, porque muchas veces la sociedad no sabe para qué se gasta mucho dinero, o no es aware of, o no es capaz de asimilar por qué se hacen estas inversiones en I+D+I, ¿no? Teniendo en cuenta el tema climático, seguridad agroalimentaria, agrofood, smart agrofood, energía eficiente, smart and green integrated transport, health demográfico, o sea. De manera que se resume, LifeWatch está ahí en el medio, que se garantice la interoperabilidad desde el punto de vista de la ciencia, no solo de los proveedores de datos, sino los investigadores, la comunidad, y ponerlos en contacto con la gestión y las políticas medioambientales, los gestores y decisores políticos. ¿Por qué? Porque esos grandes proyectos a veces se quedan en un cajón y luego no son empleados. Y eso hay que solventarlo. Además, eso será un vehículo de cohesión para la creación de la Unión Europea. Sin embargo, ya bajando, poniendo los pies en el suelo, ¿cómo integrar todo a todas las escalas y adaptarse a las necesidades de los actores usuarios? ¿Por qué? Porque existe una complejidad inherente a datos, modelos y herramientas. Hay muchos modelos, iniciativas, los datos no están suficientemente accesibles y existe infosicación. Nosotros entendemos la infosicación como demasiados datos sin metadatar, es decir, sin significado, semántica asociada. Incluso Servidor, en su época de investigación seria, decía, bueno, ¿yo para qué voy a documentar esto y voy a decir si yo sé qué es esta base de datos? Y ha vuelto a pasar que a los años he vuelto a esa base de datos y yo mismo no me he acordado de lo que hice. Entonces hay que evitar eso, ¿no? No solo el hecho de que se quede en el PC, en el antiguo portátil, sino también darle un significado para el que venga atrás, que arree, como se diría, de, oye, ¿de qué va esto? ¿Qué carajo? ¿No? En fin. Claro, y teniendo en cuenta que la sociedad necesita resolver problemas complejos mediante la colaboración. Tenemos a las empresas, tenemos las universidades, tenemos los OPIs, tenemos la administración, un complejo proceso de adquisición de datos, de integración de los datos, de modelado y la simulación-análisis. Eso es el LifeWatch, en esencia, para todo esto. Y para abordar esto desde un punto de vista científico, tecnológico y de innovación, la complejidad de los grandes desafíos sociales relacionados con la biodiversidad y gestión de los ecosistemas constituye un desafío que requiere de echar mano del estado del arte, de las nuevas TIC, tecnologías de la información, y del Big Data, el paradigma Big Data. Bueno, este cubo, aunque parezca muy complejo, viene a decir, este esquema, que este objetivo es llevado a cabo mediante garantizar el acceso a una multitud de datos, servicios y herramientas que permitan la construcción y operación de una serie de entornos virtuales de investigación, Virtual Research Environments, que proveen al ecosistema de integración de datos, hardware, software y necesidad de computación y perspectiva en contexto distribuido paneuropeo. Voy a centralizarme en el caso de la gestión integral de recursos hídricos, en el tema de agua y ecosistema. Tenemos tres tipos generales de usuarios. Tenemos los gestores y los medioambientales, los decision makers, tenemos los investigadores y tenemos la ciudadanía. Yo siempre aludo a una esquina, a un eje cartesiano, tridimensional, en el cual estos tres no pueden funcionar uno sin el otro. Y cada uno tiene sus reglas y sus intereses y sus objetivos. Y debajo está la realidad de la vida. Bueno, hay muchas realidades en la vida y no están en esta. Pero, sobre todo, las directivas, marco de aplicación de inundaciones, del agua, river restoration, etcétera. La legislación en tal sentido, o sea, los servicios, los programas ecosistémicos. Y por debajo, lo que nosotros pretendemos es proveer de una capa de tecnologías de la información, LifeWatch ICT, de manera que permitan adaptar
esos servicios ecosistémicos a dichos programas basados en el estado del arte de esas tecnologías de la información distribuidas a nivel paneuropeo, armonizando todos esos desarrollos mediante un estándar abierto, tal como he comentado en las anteriores transparencias. Y a cada nivel, la mano derecha, mediante la provisión de los BEF, o sea, Biodiversity Ecosystem Functioning, aplicaciones correspondientes adaptadas a ese tipo de usuarios. ¿Por qué? Porque no solo queremos la interoperabilidad de los datos y los metadatos, como he dicho antes, sino que también la gente se mueva. De hecho, y no casualmente, Marie Curie ha sido un éxito, está siendo un éxito, igual que el programa Erasmus, por eso. Porque en el fondo, detrás de la computadora están las personas. Y entonces, interoperabilidad, me bajo más al terreno, vengo a Navarra. ¿Por qué Navarra es importante en todo esto? Y pretendemos que sea importante y está siendo a través del CEO de LifeWatch, Eric, que por cierto está sentado aquí delante, es un Miguel Santa María Breccia, Chusmi, que es su CEO, en primer lugar porque es un ecosistema natural, es un laboratorio real, ideal, ecosistémicamente, hablando desde el punto de vista de áreas biogeográficas, con ecosistemas alpinos, atlánticos, mediterráneos, el tema el uso del suelo, todo lo que es tanto del punto del territorio norte como sur, y esa interoperabilidad se capta, se palpa que está muy bien. Entonces, es un laboratorio de ensayo ideal para todo esto. De hecho, ya se viene colaborando con LifeWatch a través de la biología del Laboratorio Integrado de Gestión Medioambiental de la Universidad de Navarra, a través de casos de biología y ecología de los peces dulceacuícolas, enfocada a la conservación, análisis de la calidad ecológica en ecosistemas dulceacuícolas, análisis morfológicos biométricos, etcétera. Creo que lo conocéis mejor que yo. A través también de un máster en biodiversidad de paisajes y gestión sostenible impartido por esta universidad. Y posibles sinergias que vemos con Navarra. Pues proyectos que hemos identificado. El Interreg POCTEFA, Lindus, para el estudio de la migración de aves por el arco atlántico y construir un centro temático en esto del Pirineo, en los pueblos de la zona del Pirineo. También el liderazgo de Navarra en todo el tema del seguimiento de tracking de aves mediante GPS, para el seguimiento del dorsiblanco, del águila Bonelli, y también una serie de proyectos POCTEFA, como el EGOGIP, para aves necrófagas, etcétera. Bueno, estas han sido algunas posibles sinergias. Fijaos, lo que se pretende es poner en valor los recursos existentes, adaptarlos, movilizando la comunidad, pensando localmente, pero actuando, o sea, pensando globalmente, pero actuando localmente y movilizar los datos, los metadatos y la comunidad de usuarios, aprovechando esas inversiones que están scattered, que están dispersas, y tener algo que sea lo suficientemente accesible para esos tres tipos grandes de usuarios: ciudadanía, gestores medioambientales e investigadores en sí, de manera que no se quede en un cajón. Y todo eso con un carácter y un matiz políticamente muy altamente europeo o paneuropeo. ¿Dónde se ha empezado a trabajar y está funcionando bastante bien? En la comunidad autónoma andaluza, mediante la movilización, porque claro, para esto hace falta dinero, de fondos estructurales, fondo FEDER, tanto de cohesión como fondo tecnológico, y entre otros, y incluyendo explícitamente en su política, su estrategia de innovación 2014-2020, LifeWatch. De manera que nuestro ministerio, a tal fin, ha dicho, vale, os destinamos 52 millones de euros de cofinanciación para tal fin, que se van a estructurar en 7 grandes proyectos, en los cuales la comunidad científica, la innovación e investigadores van a tener mucho que ver. Pero no de manera inclusiva o cerrada solo al territorio andaluz, sino a través de la JRU con el resto del territorio, la iniciativa Iberlife con Portugal, o nossos irmãos portugués, mais biodiversidade, no se puede entender la biodiversidad. No existe una raya, la famosa raya no puede diferenciar un lado de otro. Con la cooperación transfronteriza POCTEC, SUDOE, que es España, Portugal y Francia, donde Navarra tiene mucho que decir y ha hecho grandes cosas. Y teniendo en cuenta que la sede estatutaria va a estar en Andalucía, va a estar entre Sevilla y Málaga, la oficina técnica TIC, pero abierta al resto del territorio europeo. De manera que la Comisión Europea realmente lo que quiere es, de alguna manera, garantizar un networking que permita sinergia entre el Horizonte 2020, las inversiones del Horizonte 2020 y fondos estructurales, ya sean por Interreg o fondo propio. Ya venimos trabajando esto de hace años, tenemos publicaciones en foros de, por ejemplo, el renacimiento de las regiones del suroeste del sur de Europa, entre Italia, Portugal y España. Venimos trabajando, haciendo colaboraciones en este sentido. Hemos movilizado a la Comisión Europea
para que nos deje, y no nos han autorizado que usemos los fondos estructurales para tal fin. Está muy bien que haya buenos hospitales, buenas carreteras, pero en una sociedad del conocimiento tenemos que dar ese salto en la innovación y hacer esa inversión en este tipo de facetas. Hemos movilizado a cerca de 15 países y 20 regiones. Y luego, lo que he comentado antes, basándonos en una infraestructura que es Ibergrid, que es el grid, el Big Data, digamos, entre España y Portugal, en la cual hay una cooperación muy fuerte, hemos creado el Iberlife, que es el Lightwatch, que usa las TIC de Ibergrid para crear lo que es un hotspot ibérico, ¿no? Y todo esto enganchado con las inversiones con otras redes que tiene la Unión Europea. Bien. ¿Y esto qué tiene que ver con la ciencia ciudadana y las ciudades inteligentes, la biodiversidad y la gestión de ecosistemas? Sí, está muy bien que la European Environment Agency, la Agencia Medioambiental Europea, en su reciente documento 17 de mayo de 2017, habla de la importancia del monitoreo, la monitorización de biodiversidad a través de la ciencia ciudadana, y por otro lado, la otra unidad, la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, exactamente igual, son nuestros jefes, por así decirlo, de los ERICs, los ESFRIs, etcétera. Cada departamento tiene su idea, pero al final esto llega al ciudadano, como se dijo muy bien en la presentación anterior. Nosotros ya, con pequeñas y muy humildes iniciativas, venimos colaborando a través de la iniciativa del clúster de empresas Andalucía Smart City, bueno, empresas, universidades, asociaciones, en Andalucía, en todo lo que es el tema de Green Cities, usando la red europea Green Cities, para el tema del estudio de la biodiversidad y la gestión, la gestión ecosistémica y servicios desde Málaga. De hecho, el primer laboratorio virtual a nivel paneuropeo que se va a crear sobre ello se va a crear en el marco del Lightwatch desde la ciudad de Málaga. Más adelante, Diego Gil, en su presentación, hará alusión. Estamos muy contentos porque hemos puesto la academia junto a la empresa y la ciudadanía junto en ese nuevo modelo innovador, de manera que sean usufructuarios de esos fondos estructurales y otros, con una serie de claves, que es el estudio de los servicios ecosistémicos para la biodiversidad, la gestión de lo que es la infraestructura verde, y iterativamente en el día a día del desarrollo, lo que es la planificación del crecimiento de las ciudades. Más iniciativas que desde Lightwatch estamos realizando en Ciencia Ciudadana, a través del Instituto de Física de Cantabria, del IFCA, que es UNICAN, Universidad de Cantabria con CSIC, junto al BIFI, el Instituto de Bioinformática y Sistemas Complejos de Zaragoza, en lo que es la creación de apps, que os podéis descargar libremente, para identificación de especies, tanto de especies marinas como de plantas, reconocimiento de plantas. Y, aunque el Life Plus Respira no es un proyecto financiado en sí por Lightwatch ERIC, hemos puesto los ojos en él para garantizar, en cierta manera, su sostenibilidad y su exportación al resto del territorio nacional e internacional. No voy a explicaros de qué va Respira, solo que sepáis que nosotros lo hemos identificado como una posible contribución in-kind de algo que ya está hecho para garantizar su sostenibilidad. Y ya la última transparencia son las conclusiones iniciales. Lightwatch es un ejemplo de integración del estado del arte, de los desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones y medio ambiente, dirigidos a investigadores y tecnólogos, gestores, decisores medioambientales y ciudadanía, en términos generales, garantizando la interoperabilidad no solo de los datos, la información y el conocimiento, sino también de las personas, de los miembros que componen sus comunidades de prácticas, tal como aludí anteriormente. Es una excelente oportunidad para poner en valor las ya realizadas en infraestructuras existentes, al mismo tiempo que se realiza un uso eficiente y complementario de tanto los fondos estructurales regionales, las RIS3, como procedente de Horizonte 2020. Hablamos de retornos. La creación de una infraestructura paneuropea de Big Data, de High Performance Computing, de supercomputación y Grid Computing, que provea los servicios asociados, permitirá entender la resiliencia de los ecosistemas y la relación entre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos esenciales para garantizar un modelo de desarrollo económico sostenible y smart, eficiente. Casos prácticos a escala local, regional, nacional y paneuropea financiados con fondos estructurales y Horizonte 2020, los cuales alientan la creación de clústeres de innovación, especialmente TIC, como el de Andalucía Smart City, conectados a Europe 2020 Infrastructure Initiative, Digital Agenda for Europe, ya que el papel de las infraestructuras es crucial para mejorar la competitividad europea. Ello supone un desafío teniendo en cuenta que también se abordan tópicos como el Intellectual Property Rights. ¿Qué pasa con los datos con el investigador? Los que son los periodos de embargo. Yo cojo, hago mis datos y digo, hasta que no termine la tesis, todo el mundo dice, en 2 años presento la tesis.
Cuando digo yo ja, ja, ja. Bueno, pues exactamente igual y no los puedes liberar. Entonces, los modelos de qué hago con los datos se quedan ahí, se pierden, los publico, no los publico. Si están pagados con dinero público, se supone que deben ser release, deben ser liberados. Muy interesante toda esta movida. El Open Access y la conexión con la European Open Science Cloud, porque la Comisión Europea en todos sus departamentos va a, no a obligar, pero va a sugerir que se conecten todos esos datos a través de esa nube. Y, de hecho, estos entornos virtuales que nosotros pretendemos, desarrollados por Lightwatch, que no he presentado todos, solo la parte ciudadana, y por encima tenemos de fitoplancton, marinos, de gestión integrada de recursos hídricos, para confederaciones, especies invasoras. Tenemos uno muy interesante que ahora se está usando también para el tema del camalote en el río Guadiana. En fin, no me ha dado tiempo, vais a la página web y lo veis, pero la integración de todo esto, mediante estas tecnologías, van a ayudar a organizar, a capitalizar internacionalmente los magníficos esfuerzos realizados por distintos agentes del conocimiento. Por ejemplo, los hechos por esta universidad, el Gobierno Foral de Navarra, Proyecto Life Plus Respira, y la empresa, sobre todo la pequeña y mediana empresa, que en ese nuevo paradigma social del conocimiento basado en la preservación medioambiental y la gestión ecosistémica debe estar muy enlazada con la participación activa de la ciudadanía en términos generales, Citizen Science. En resumen, iniciativas como Life Plus Respira deben tener una continuidad y un mantenimiento operacional, y las administraciones tienen que ser conscientes de ello e internacionalizarlo a través de infraestructuras internacionales como Lightwatch ERIC. Y muchas gracias, que es Eric Casco, y ahí tenéis el contacto para que queráis. Gracias. Unas infraestructuras que mantengan los datos que están promovidos por una serie de proyectos, etcétera, etcétera. Pero lo que nos encontramos al final del día a día los investigadores es que la monitorización no es ciencia, no entra dentro del 2020 y tampoco entra dentro de desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos haciendo como mucho desarrollo, a lo mejor a nivel tecnológico, y mi pregunta es, dentro de Lightwatch, ¿se contempla de alguna manera algún tipo de financiación? Porque es lo que está ocurriendo un poco en toda Europa. Los campos experimentales se están cerrando, las parcelas de monitoreo se están cerrando. ¿Hay alguna parte dentro de Lightwatch que vaya a intentar que esto continúe un monitoreo de alguna manera? Muchas gracias por la pregunta. Primero, totalmente de acuerdo contigo, porque yo vengo del campo de la sensórica, de la monitorización en el entorno natural de Doñana, precisamente. Segundo punto. Nosotros, por eso, nos hemos buscado la vida, por así decirlo, para no encontrar, no solo basándose en instrumentos financieros, funding instruments como Horizonte 2020, sino también los fondos estructurales. Por eso he puesto mucho hincapié. Son guiños a las autoridades regionales para decir que no muchos fondos son devueltos, aparentemente, a la Comisión Europea, pero quedan ahí sin usar. Entonces, con un poco de imaginación y mucha pasión y un equipo bastante, se puede conseguir que esos fondos sean lightwatchables, término que hemos acuñado, porque van en sinergia con lo que quiere la Unión Europea en Horizonte 2020 y los criterios, y desde la sede estatutaria, ahí contesto realmente tu pregunta, a través de la sede estatutaria, lanzar servicios de procurement, de licitación de proyectos de calidad científica para proveer los dineros para ese mantenimiento y esas herramientas, con una condición: debes poner, según los periodos de embargo, los datos en abierto, debes someterte a unos criterios de estándares abiertos, de metadatado, Darwin Core, Inspire, whatever, como quieras, y tercero, que, bueno, que estás abierto un poco a la proactividad en todo esto. Y sí, de hecho hemos sido identificados por la Comisión Europea como un caso realista, lo cual ya me hace a mí pensar, digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que los demás no es realista? O sea, vamos a dejar ese, o sea, es decir, oye, ¿dónde hay dinero? ¿Dónde está aquí? Pues vamos a coger este dinero de asunto medioambiental y lo vamos a basar en biodiversidad, gestión ecosistémicas, vamos, para garantizar esa interoperabilidad metadatado y de personas, es instrumental cómo mantenerlo, cómo garantizarlo, porque también alguno me podría preguntar, ¿no? Es que los fondos estructurales en algunos capítulos no permiten el mantenimiento operacional de las infraestructuras asociadas, ¿vale? Para eso existe
se han creado los ERIC, para que se genere una bolsa común de países para generar esos mecanismos de mantenimiento. Y la respuesta es sí, existirán esos procedimientos de licitación. Y, bueno, y esperemos. Y la Comisión Europea ha prometido bastante y creemos en ellos. Y el proceso, a pesar de la crisis económica, etcétera, va bastante avanzado y va bien. Muchas gracias, Juanmi. Hay otra pregunta. Muchas. Bien, nosotros acabamos de arrancar, como he comentado anteriormente, estamos en proceso, sí va a existir esa ventanilla, va a haber un punto de una entrada, un single portal, que es lightwatch.eu, la página web, donde habrá una zona meramente estatutaria que tiene que ver con todas las licitaciones, con la componente de innovación, pequeña y mediana empresa principalmente, procesos de licitación, de participación en propuestas, ya sea a nivel nacional o internacional, y luego un centro de servicios, un service center, desde el cual canalizar todo lo que es la consulta más científicamente pura y dura. Hemos definido dentro de lo que son los procedimientos de creación de la infraestructura distribuida, en sí, todos los procedimimientos. Y la respuesta es que estamos todavía, digámoslo así, en pañales, pero que va a haber ese punto de entrada, va a haber un user desktop, va a haber un front-end, un back-end, se va a derivar hacia Italia, hacia el Service Center, toda la parte científica, la más innovadora y de gestión medioambiental va a estar en España, en Andalucía, y efectivamente sí, la pregunta es que sí, estamos muy ilusionados y muy emocionados porque nos hemos encargado mejor, antes de sacarlo adelante, que salga, que se apruebe el modelo de negocio, hacer casos que permitan convencer a la Comisión Europea de que es sostenible, hacer la complementariedad con sinergia con Horizonte 2020 de esos fondos estructurales y luego decir, señores, si con 4 duros, hablando mal y pronto, hemos hecho esto, ¿qué no haremos si recibimos esa mega financiación? Y la cosa va funcionando bastante bien. Y claro, nosotros ponemos mucho énfasis a la pequeña y mediana empresa, Small and Medium Companies, que son el tejido productivo de una sociedad del conocimiento en la Unión Europea. Todo lo que no tenga implicación de la pequeña y mediana empresa no es que está abocado al fracaso, pero no va a competir a nivel global y europeo. O sea, hay que quitarse el estigma que todavía en algún sitio hay, de que la empresa supone... No. La empresa, lo público sin la empresa no puede ir adelante. Y hay que convencer en los modelos de gobernanza, tanto a nivel regional, nacional como internacional, que es así. Y hacer ese uso eficiente de fondos estructurales, en sinergia con las políticas de consolidación y creación de la Unión Europea.